cuando tú conversabas con tanto palestinos como israelíes, supongo que ambos querían estar en paz, ¿no? O sea, es como una necesidad tan básica el de poder ir a trabajar al colegio sin tener miedo, ¿no? Que incluso con la inseguridad que hay en las calles en Ecuador, es algo que siento que muchos ecuatorianos jamás podríamos ni siquiera imaginarnos. Entonces no sé si me puedes comentar ahí cómo era un día a día para ti. ¿Verdad? O sea, mira, ahí tú, claro, cuando estás en Cisjordania y hablas con la gente, yo creo que nunca me encontré con una persona que en su familia no haya tenido un desaparecido, no haya tenido alguien que haya sido encarcelado. Además, el tema de la encarcelación es muy fuerte en Palestina, porque tú tienes un dispositivo que es el encarcelamiento administrativo, que le llaman, que es el ejército israelí puede entrar en cualquier momento a cualquier territorio palestino. Bueno, por la fuerza pueden hacerlo, o sea, tienen los medios militares de entrar a Cisjordania sin problema. Detienen a alguien sin tener que tener una orden judicial que haya argumentado con hechos que justifiquen esa detención. Pueden detener a esa persona durante años sin que haya un juicio, sin que haya una justificación que tenga que dar de esto. Y esa justificación, ese encarcelamiento administrativo simplemente tiene que ser renovado por un juez administrativo que dice, sí, por razones de seguridad queremos seguir deteniendo a esta persona. Entonces tú cuando hablas con la gente en Palestina, no hay una sola persona que no tenga en su familia, de la misma manera que ahora nos pasa a nosotros con los migrantes. O sea, nosotros ya cada vez más tú encuentras gente que tiene en su familia un migrante que está saliendo del país en este momento por la crisis. Allá pasa lo mismo, pero con el tema de los desaparecidos, de la gente encarcelada por estas cuestiones administrativas. Entonces, ese tema, obviamente para las y los palestinos es una cosa cotidiana de todo el tiempo y que les marca la vida. O sea, tú hablas, es más, tú ves los videos desde niños y niñas, las y los palestinos están hablando de eso, dicen, yo quiero vivir en paz. O sea, eso está súper fuerte. En el tema de Israel, vuelvo a eso, es una ingeniería del miedo también. Porque claro, las condiciones de vida materiales no son las mismas del miedo. O sea, las condiciones de vida materiales, finalmente, y tú lo nombrabas en algún momento, y yo en ningún momento quiero comparar vidas con otras de hacer cifras de vidas, de cuál es peor que el otro. Pero si tú te pones a ver las cantidades de personas que han sido asesinadas en este conflicto de lado y lado, obviamente no es la misma cantidad, y tú puedes encontrar mucha más gente en Israel que nunca en su vida ha sido confrontada a un acto violento con una persona palestina. Lo que del otro lado no se encuentra, o sea, del otro lado la violencia es tal que en toda familia ha pasado algo. Del lado israelí no es tanto el hecho material de quién lo vivió o no, más que toda esta propaganda de guerra que es desarrollada por líderes como Netanyahu frente al enemigo común y al peligro del enemigo común. Entonces la gente en Israel tiene miedo del enemigo común, pero no desde una materialidad de cosas que les hayan pasado a ellos o a sus familias, sino desde una narrativa permanente de los medios de comunicación que necesita estar ahí para que la población termine aceptando muchas de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces el miedo está de lado y lado con una materialidad diferente, pero el miedo está de lado y lado y todo el mundo quisiera vivir en paz. O sea, todo el mundo quisiera vivir en paz. El problema es que, claro, surge algo como lo que pasa ahora y eso se crea una causa nacional en Israel que se liberan todas las pasiones y todas las cuestiones reprimidas de este miedo, porque este miedo de vivir toda tu vida con este miedo que te ponen en esta narrativa saca las cosas más violentas del mundo. Tú ves estos días las entrevistas que han hecho a líderes israelíes, antiguos primeros ministros, generales del ejército, tienen unas expresiones en cadenas masivas como CNN u otras, que solo su expresión viola el derecho internacional. Y lo hacen sin ningún... Y ahí yo no lo estoy diciendo como una denuncia moral o algo, es simplemente un punto de vista legal. Así El es. hecho que tú tengas un comandante del ejército israelí que diga nuestra guerra no es contra Hamas, sino contra la población civil, eso es penado por el derecho internacional. O sea, el derecho internacional en conflictos militares protege a la población civil y la Convención de Génova
obliga a los estados a proteger a las poblaciones civiles. Entonces se desata tanta violencia que ya se pierden todas estas normas en esto, ¿no? Entonces, y hoy estamos en ese momento. O sea, hoy estamos en ese momento en que en Israel se ha desatado cosas tan... que no es la primera vez que lo vemos. O sea, si tú recuerdas, en el 2014, y aquí es el simbolismo, ¿no? O sea, parte de los ataques de Hamas del 7 de octubre se dieron en lugares muy simbólicos. Hay una escena que pasó en todos los canales de televisión, bueno, no en todos, porque obviamente a veces hay censura, pero que se vio masivamente, en que tú veías en el 2014, cuando hubo el bombardeo de Gaza, una comunidad que está cerca de la frontera, tú venías gente de estos sionistas más ideológicos que traían sus sillas con su cerveza a sentarse a ver caer las bombas sobre el pueblo palestino. Y eso lo difundieron, ¿no? Y se difundió. Uno de los lugares donde Hamas atacó fue ese, por el simbolismo brutal que significaba que gente venga como si fueras a ver una película, a ver cómo masacraban al pueblo. Entonces, estas lógicas de escalada de la violencia es algo que es muy difícil de tener. Y ahora se está creando una escalada de violencia que no tiene precedente. O sea, a veces la gente tiene la impresión de decir, bueno, ya pasa esto desde hace mucho tiempo en Gaza y en otros lugares, pero en realidad el nivel de violencia y la amplitud de lo que está pasando ahora es inaudito. O sea, el bombardeo tal como lo estamos viendo ahora es una cosa, yo para dar la dimensión a la gente de lo que está pasando, en estos 10 días sobre un territorio tan chiquito, es del tamaño de Quito más o menos, Gaza. Sí, sí, sabía. Sobre un territorio como Quito lanzaron el equivalente de un cuarto de una bomba atómica, de las que destruyó a Hiroshima y Nagasaki, en 10 días. En estos 10 días lanzaron el equivalente de las bombas que lanzaron en la guerra de Afganistán en un año. Esa es una cuestión, o sea, masivamente es terrible. Nunca se ha vivido un bombardeo así en las épocas modernas en el territorio de Gaza. Tú cuando ves lo que significa desplazar a 1 millón de personas. Entonces, en un espacio como el de Quito, a un lugar donde te encuentras con otras 3 paredes, ¿no? O sea, donde no tienes a dónde ir. O sea, tú dile a la gente, desde el centro histórico hasta todo el sur de Quito, tienen que salir de ahí y váyanse para el norte. Literal, el ejército israelí un día pasó con aviones y lanzó panfletos, sobre todo, digamos, el equivalente del sur de Quito, y les dijeron, por su seguridad tienen que salir de aquí porque vamos a destruir todo. Entonces, imagínate lo que significa para todo el sur de Quito de repente tener que salir despavorido hacia el norte y ni siquiera saber a dónde vas a ir. O sea, te toca salir de tu casa y si no tienes un familiar en el norte dices, bueno, voy a un parque, no sé a dónde voy, me voy a un hospital y resulta que están también bombardeando los hospitales. Me voy a una escuela de la ONU, resulta que están bombardeando las escuelas de la ONU. Toda esta estrategia, y ahí eso sí lo quiero poner en el contexto histórico, de esta movilización de las personas, tiene un fin militar, obviamente, ¿no? Porque en este momento hay el peligro de una invasión terrestre a la Franja de Gaza, que está ahí latente. Pero más allá de eso, hay algo que se ha venido como estrategia militar llevando a cabo en los territorios de los palestinos desde hace mucho tiempo, que es la guerra psicológica. Entonces, el trauma que tú generas en una población que en medio de la noche le toca salir corriendo de su casa con una mochila con 3 mudas de ropa y dejar todo lo que tenías ahí en tu casa de toda tu vida, sin saber a dónde vas a ir, sin electricidad, sin internet para informarte a dónde tienes que ir, el trauma que eso te genera en términos de sentirte seguro en tu territorio donde vives, es algo que es también una ingeniería de guerra. Y hay ejemplos de eso. Yo en el campo de refugiados donde yo trabajaba, en Cisjordania, ellos te contaban, hubo una época en que, en la primera intifada, la intifada es, para la gente que no conozca, la intifada fue un momento en Palestina, desde los años 90, se han dado varios, en el cual ya la guerra armada, o sea, la liberación armada parecía perder su peso, porque ya, bueno, o sea, el ejército israelí era tan grande y todo eso, parecía que la estrategia armada de liberación, que existió durante mucho tiempo como resistencia, ya no iba a dar sus resultados, y la gente comenzó a salir a la calle, o sea, los ciudadanos y ciudadanas comenzaron a protestar en la calle diciendo, queremos nuestro Estado. Eso es la intifada. Y en la primera intifada, una de las estrategias para destruir esta movilización ciudadana, Israel iba con bulldozers, con estos camiones así de demolición, a los campos de refugiados, obligaba a que la gente se quede o sea, bueno, la gente se quedaba en sus casas por miedo, y en vez de ir a sacar a la gente, yo que sé, vas a la puerta de la casa, rompes la puerta y sacas a la gente, lo que hacían es con el mismo bulldozer, tenías todo el barrio así una fila de casas y atravesaban los muros de las casas.
Entonces, eso generó un trauma psicológico y todas las generaciones, o sea, las 3 generaciones que viven en ese campo de refugiados, tú hablas con ellos, todos habían sido traumatizados por eso. ¿Por qué? Estaban escondidos, sin luz, en una esquina de su casa, oyendo cómo el vecino, el bulldozer le acababa de romper el muro y el próximo eras tú. Y oías a lo lejos como primero eran 10 casas, después 5 casas, 3 casas, y terminaba el bulldozer rompiendo la pared de tu sala y te sacaban los militares de ese rato. Eso te genera un trauma psicológico cuyo objetivo es de hacer que la población palestina se rinda, ¿no? Es lo que pasa en Gaza con este desplazamiento masivo. Miren las imágenes, hay algunas personas que están subiendo imágenes y que te dicen, acabo de salir de mi casa, estamos puestos en esta esquinita del departamento de un amigo, entre 10 personas, alejados de los vidrios porque no sabemos si va a explotar algo. Y 3 horas después, la misma persona que subió el video dijeron, acaban de anunciar que van a bombardear acá, entonces estamos buscando otro amigo que tenga otra casa. Entonces, imagínate eso, o sea, evacúan el sur de Quito y tú te acuerdas qué amigo vive por la Carolina, le voy a llamar a ver si me puede acoger a mí. Bueno, ya le llamaron 10 amigos más y están ahí 40 personas metidas. Después dicen, vamos a bombardear la Carolina, bueno, vámonos a Carcelén, ¿qué amigo tengo por ahí? Esa es la dimensión de lo que está viviendo la Franja de Gaza durante 10 días. Y eso es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra. La movilización forzada de ciudadanos civiles. Eso está penado por el derecho internacional. Algo que me parece muy importante acotar es que, bueno, como te comentaba, mis abuelos, mis bisabuelos vienen de Palestina y esto hace que esta situación sea todavía más triste para mí porque siento un poco más de afinidad con este pueblo. Sin embargo, no siento que si empezamos como a buscar venganza, podemos citar a Gandhi, ¿no? Si empezamos ojo por ojo, nos quedamos ciegos todos. Entonces, definitivamente, las marchas que se están dando a nivel mundial, que me parece una locura, porque hace 10 años, al todos tener acceso a Fox, a CNN y todos estos medios del lado gringo, por así decirlo, nunca nos llegaba la información de Palestina. Nos llegaba de más bien las pocas cosas que el ejército palestino lograba hacer en contra de, bueno, ni siquiera ejército, los civiles, las formas que podían defenderse. Y justo sentándome con alguien que vivió allá 3 años, que tienes toda esta información, y sumándole a todas estas manifestaciones que hubo alrededor del mundo. Vi en Ámsterdam, vi en Londres, vi en Francia. Bueno, aunque en Francia creo que prohibieron salir a favor de Palestina. Todo esto estoy seguro que todos buscamos la paz. ¿Me explico? No queremos que los civiles israelitas sufran lo mismo que los palestinos, porque si no nos quedamos sin nadie al final del día. Al final del día es esto. Entonces, no sé qué les podrías decir a todas estas personas que ahora, luego de quedarse hasta este punto en el podcast, entienden mucho más del conflicto, saben de lo que estamos hablando, tienen todo este contexto que antes no lo tenían. ¿Y qué podemos hacer desde acá? O sea, mira, ahí la primera cosa de lo que tú dices, ¿no? De lo difícil que es que se dé esta paz. Yo sí quisiera recalcar el hecho de que si es que alguno de ustedes tienen la oportunidad de ir allá, porque claro, bueno, además hay turismo allá por ser Jerusalén, Tierra Santa, hay mucha gente que vaya, ¿no? Se puede ir. O sea, la gente cree que no se puede ir, sí. Entiendo que Jerusalén está partida en dos, puede ser. Tienes de Jerusalén, está partida en dos, está ocupada, es un territorio en disputa. En realidad, desde el 48, Jerusalén tenía que ser una zona bajo responsabilidad internacional. Después, en la negociación que se dio en Oslo, tienes toda la parte de Jerusalén que tenía que ser la capital de Palestina. Entonces, la Jerusalén Este, en todo caso. Y poco a poco se ha ido colonizando. Pero en todo caso, la gente va. O sea, yo cuando estaba ahí, yo me acuerdo montones de turistas que van a Jerusalén porque es Tierra Santa y puedes ir. Obviamente, en este momento de guerra es muy complicado. Pero si es que se calman las cosas, la gente puede ir. Y yo le digo a la gente, si algún día tiene la oportunidad de ir allá, van a darse cuenta al hablar con la gente no es lo que pintan en este momento los medios de comunicación, dicen, es que los palestinos quieren acabar con los judíos, quieren acabar con Israel. No, para nada. O sea, tú cuando hablas con la gente de a pie, obviamente se generan ciertos grupos radicales, de lo mismo que digo, o sea, en la sociedad israelí hay unos radicales terribles que la propia sociedad israelí, digamos, en su mayoría rechaza, o en territorios palestinos también pasa. Obviamente todo contexto de guerra genera cosas así. Pero tú hablas con la gente en Palestina, por más dolor que haya habido, por más asesinatos y violaciones de derechos humanos, la gente dice, si nosotros regresamos al plan de 2 estados, estaría dispuesto a aceptarlos. Hay debates difíciles porque tienes refugiados. Sí.
Tienes refugiados que si quieren volver a sus tierras, que ya ni siquiera existen, sus casas no existen. Hay un tema difícil que hay que manejar ahí, pero se puede.